acá me acordé. eh, Bien, no llega a dar armónica y geométrica, ¿no? Bien, ahí quedamos entonces. Media armónica y media geométrica. Un minutito. Bueno, acá les paso la armónica, que es otra manera de promediar. Vieron que uno conoce la más popular, es la media aritmética, que es sumar todo y dividir en n. Esa es la media aritmética, pero no es la única manera de sacar un promedio. Esta es otra. Y enseguida le doy otra más. Esto tiene programa, ¿no? Dice en el programa media aritmética, armónica y geométrica. Bueno, esta es la armónica. Las fórmulas están acá en pantalla. Háganle una captura, por favor, y las explico. Siempre el objetivo es promediar, así que uno busca el promedio del conjunto de datos. El cómo lo hacemos es lo que cambia. Profe, perdón, yo no veo La imagen, la imagen de la pantalla. a ver, ahora, o la vuelvo a cargar. Espera un minutito. Ahí la volví a cargar, fíjate si te aparece. Ahora sí, profe. Ah, bien. Bueno, le explico. ¿Cómo sacar un promedio con esta nueva técnica? Tienen que dividir n, que es el total de datos, y en la suma de de los inversos de cada valor de la variable. Tomo n dividido la suma de los inversos de cada valor. Entonces uno tiene un conjunto de datos y los inversos son 1 sobre el dato. Sumamos todo eso va abajo y arriba va el total. Ejemplo, tengo este conjunto de datos. Una media aritmética común sería sumar todo y dividir en 6. Y ya está la media aritmética, pero esta es la armónica. Total de datos arriba, 6. Suma de los inversos abajo. 1 sobre 27 sobre 29 sobre 30, ven, 1 sobre. Cargamos todo en la calculadora y me da este valor, 32,38. Y esto es un promedio. Es un valor que se posiciona. Fíjense en el conjunto de datos donde pondrían el 32,38. Esto ya está ordenado de menor a mayor. ¿Entre cuál y cuál? ¿Sería el X2, puede ser? Este es el X4, sería, fíjate, si este es el X1, el X2, el Ah, X3, perdón, sí, 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 sí. Sí. sería, bueno, entre el X3 y el X4 acá. El 30, 30 y 33 iría el 32,38, ¿no? Bueno, esa es una forma de promediar. También puede ser que los datos tengan frecuencias, que es este el caso. Ven, frecuencia quiere decir repeticiones. Miren cómo el 3 aparece 2 veces, el 4 aparece 3 veces, el 5 2 veces, el 9 4 veces. Esos son datos con frecuencias. En esos casos, la fórmula, acá dice, cuando los datos tienen frecuencia, se hará parecido al de arriba, n sobre la frecuencia sobre el valor de la variable. O sea, cuántas veces se repite arriba y el valor abajo. A ver, lo hagamos acá, sin mirar la respuesta, ¿no? Será, total de datos hay 11, entonces en el numerador va 11. Dividido 2 veces 2 sobre 3, porque 2 veces se repite el número 3, más 3 sobre 4, más 2 sobre 5, más 4 sobre 9. Mírenlo ahí abajo. Y eso me da el promedio de este conjunto. La ventaja de usar esta frecuencia es que no escribí 11 datos abajo, solamente escribí 4. Y bueno, ahí tienen una manera opcional de sacar un promedio. Otra técnica, vamos a ver la media geométrica. Espérenme un ratito.
Repito que seguimos haciendo promedios, ¿no? Buscando un promedio, pero con otros caminos. Bueno, esta técnica sugiere que multipliquen los valores de la variable, o sea, acá están los valores, 27, 29, son lo mismo que del ejemplo anterior, miren. Los multiplicamos y le aplicamos raíz de índice n, donde n es la cantidad de datos que tenemos, o sea, raíz sexta. Si tuviéramos 7 datos, raíz séptima. Si tenemos 8, raíz octava. Y bueno, las condiciones para poder usarla son que ninguno de esos valores debe ser cero. Porque si habría algún cero, por cualquier otro número que lo rodee, me va a dar todo cero. Entonces, esta técnica no funciona cuando alguno es cero. Tampoco funciona cuando es una raíz par y el producto me da negativo. Entonces hay condiciones para usarlo, ¿no? Es por matemática, ¿no? La raíz par de un número negativo no existe. Entonces no funciona. Pero normalmente son positivos los valores. Bueno, ahí multiplico todo, le saco raíz sexta y me da 32,76. Parecido al otro, la armónica, si no se acuerdan, es 32, algo también. También dan promedio. No dan iguales, ¿ven? O sea, no esperen que la armónica, la geométrica, la aritmética den iguales. No. Incluso hay una relación entre ellos. Bueno, explico antes de pasar a la relación. Cuando tenga frecuencias, los datos con frecuencias toman el valor de la variable elevado a la frecuencia por el otro valor a la frecuencia y así. Veamos el ejemplo 2 y la fórmula que está ahí arriba. El 3 elevado al cuadrado por el 4, que está 3 veces elevado al cubo, por el 5 al cuadrado y por el 9 a la cuarta. Todo esto raíz onceava o de índice 11. Acá está la raíz onceava y el producto. Y me da 531. Este es el promedio de este otro conjunto, ¿no? No el mismo que el anterior. Bueno, ahí tienen la media geométrica. Y una segunda opción, como le diría, una segunda utilidad de la media geométrica es esta fórmula. Perdón, esta. Cópienla esta. ¿Alguien sabe cuánto está la nafta Infinia hoy, año noviembre de 2022? Así lo edito este archivo. Fíjense cómo le voy agregando los precios a medida que pasan los años. ¿Alguien me podría dar esa información? Yo no la sé. $150 y pico. Ahí lo voy a anotar. ¿Cuánto le pongo? Sí, decime un número. ¿No está un poco más? Mira que la Infinia no es la Super, ¿no? Porque yo utilizo diésel, pero no sé la nafta. No me fijé, la verdad. ¿Por qué te digo? Porque el diésel está cerca de 200 ya. Siempre estaban ahí cerca la nafta y el diésel. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Yo con esto podría calcular, por ejemplo, la variación que hay en la inflación en un Sí, periodo, ¿no? O sea, justo inicio eso. presidencial y final del gobierno, ponele. Sí, sí, eso quiero explicar ahora, pero necesito el precio actual para poder calcular eso. Búsquenlo en Google a ver si lo encuentran, chicos. El buco. Nafta Infinia, no Super, ¿no? O sea, pongan precio, IPF, Salta, Nafta Infinia, a ver qué les sale. Y póngale 160 pesos. noviembre, ¿no? No va a ser precio viejo. Calcular la variación promedio dentro de un cierto tiempo. Como yo acá tengo el precio de noviembre 2021, quisiera el noviembre 2022. Casi 180 pesos. Bien. Lo estoy editando al archivo, ya se lo muestro editado, ¿sí? 180. Ahí está. Bueno, una nueva edición del archivo y ahí se los comparto editado ya. Y vayamos al pizarrón un ratito para hacer los cálculos.
Miren, este es el archivo, acabo de tipear este último renglón. Noviembre 2022, 180 pesos. Ahora, esta fórmula que tienen ahí arriba me permite sacar la variación promedio y porcentual de n periodos. Si yo tengo desde el noviembre del 21 al noviembre del 22, tengo 12 meses. Entonces n va a ser 12. Arriba en la fracción va el valor final, o sea, de hoy, y abajo el valor al inicio de esta medición. Yo quiero medir desde noviembre de 2021, podría tomar de referencia el 2020 o 19, como ustedes quieran, ¿no? El n va a ser más largo nada más. Cargamos todo en la fórmula y ahí me dice cómo fue el aumento promedio en ese tiempo. Promedio, no quiere decir que todos los meses subió eso, sino promedio. Vamos a ver un ratito. Miremos este ejemplo antes de seguir. Tenemos acá, en el 2011, el precio de la nafta super era 4 pesos con 50. Dato real, chicos. Y en el 2017, 24,50. Pasaron en ese tiempo 6 años. ¿Sí? Estoy hablando de una distancia de 6 años, del 11 al 17. Acá anoto que n 6 años, lo saco de una resta. Raíz sexta del valor actual sobre el valor original, menos 1. Me da 0,33 más o menos 33%. Esto indica que cada ¿El n año, sería el tiempo que pasa? n sería el tiempo que pasa, sí, n es tiempo. Cada año, en promedio, la nafta super subió un 33%. Anual y promedio. No quiere decir que justo fue 33 todos los años, pero en promedio fue así, más o menos 33, más o menos. Ahora hagamos los cálculos de los datos reales que tenemos acá. Cambiemos un ratito al pizarrón. O sea que la media geométrica, además de servir para promediar, sirve para calcular una variación promedio. Variación quiere decir aumento o disminución. En Argentina siempre va a ser aumento de precio. Después, en la unidad números índices, ahí vamos a estudiar otras herramientas más completas, como que tienen más profundidad, ¿sí? Que se utilizan también las cantidades consumidas. Es números índices, la unidad que tenemos que estudiar. Pero esta es una herramienta inicial, con esta podemos empezar el estudio. Entonces anotamos que en noviembre 2021 costaba, fíjense por favor en la foto, y me dijeron acá 180, y acá era como 90 con algo, fíjense en la foto, ¿cuánto estaba la nafta? No pasó ninguna foto, profe. ¿No la capturaron? ¿La vuelvo a poner? Yo no me acuerdo, el decimal ya les digo. Capturen esta foto. Era con 60. No, y no era 90, era 99,60. Ya lo corrijo. Bueno, es cuestión de precio, ¿no? Era el precio. Yo pregunté así como le pregunté hoy, el año pasado. Le pregunté a los chicos y ellos me dictaron ese precio. Y volvemos al pizarrón y lo corrijo, era 99,60. El precio del año pasado en esta fecha de la nafta super. Esto es nafta super en YPF. El N es el tiempo que transcurrió, son un año o 12 meses. Vamos a llevarlo a meses. El ejemplo ese que pasé estaba en año, este va a estar en meses. Entonces voy a hacer una raíz de índice 12 del valor actual, que es 180, sobre el valor del año pasado, que estaba en 99,60, menos 1. Esa es la fórmula que ustedes capturaron recién.
Por favor, ¿me ayudan con la calculadora? ¿Cuánto da esto? La división da 1,80. La raíz cuadrada no saqué todavía. Ahí seguí. Le espero un ratito. Por favor, varios háganlo, quieren, por si hay algún error me avisan ahí en el momento. ¿Nadie lo tiene? Por favor, saquen la calculadora. Depende del modelo. Tengo el mismo Decime el problema, no sé modelo. cómo poner 12. Ah, no, está bien, decime el modelo y yo les digo, porque no es lo mismo en todas las calculadoras. El código que tiene arriba. MS. En esa tenés que poner, en la MS, que es como esta que está acá, en esta, tenés que poner el índice de la raíz primero. O sea, primero van a poner el número 12. Después presiono Shift potencia. Te va a salir la raíz con la X. Y ahí abro paréntesis y pongo el cociente 180 dividido 99.6. Cierro paréntesis y no sé si habrá que ponerle un igual. A ver, porque apreté el igual, recién el menos 1. Y me da 0,0. A ver, espérenme que me está dando el brillo ahí. 0,505. Redondeado a 0,5. Ahora voy a probar si le pongo el menos 1 en la igualdad. Menos 1. Da igual, o sea que podemos después del paréntesis poner menos 1. Entonces era el 12, shift, potencia y sale. Ahora en otros modelos no es así. Por ejemplo, en una calculadora ES, como esta que está acá, tiene que presionar primero shift, potencia, no el índice, shift, potencia, y ahí ya me da el espacio para escribir el índice, que es 12. Corro el cursor a la derecha y ahí pongo 180 fracción y 99,60. Y corro el cursor afuera de la raíz, menos 1. Y me sale el 0,505. ¿Eh? Bueno, ese es en este modelo. Si tienen otro, me avisan. El resultado es 0,505. 0,505, o sea que será un 5,05%. Redondeado a 5%. Si quieren aproximadamente 5%. Ahora, la interpretación real de estos datos es que el incremento en el precio de la nafta super en estos últimos 12 meses en promedio fue del 5%. Y esa es una buena referencia de inflación. Pasa de que la inflación no depende solo del precio de la nafta, pero sí depende mucho del precio del gasoil, porque el gasoil se usa para los camiones, para los colectivos, para el transporte. Y cuando aumenta Profe, el entonces transporte, sería se encarece todo. 5% cada mes. Claro, ahí le anoto la interpretación. Se observa un incremento del 5% promedio y mensual de la nafta super. Si hubiéramos utilizado la raíz, o sea, no se podía poner 1, ¿no? En la raíz. No, porque no existe la raíz de índice 1. No, la raíz de índice 1 es elevado a la 1, ¿sí? O sea que te queda la fracción nada más. Pero ahí hubiéramos calculado la inflación anual, por ejemplo, directamente. Claro, entonces te daría al año. Entonces vos decís, en todo el año 60 te daría. la inflación fue del tanto. ¿Cuánto te da?
60. 60. Bueno, eso Claro, fue ahí, haría 5 O sea, multiplicado por 12. en vez de 12 le pone un 1. Como esto va a quedar elevado a la 1, queda la fracción nada más. Tendrías que cargar la fracción menos 1 nada más. Repito que si la raíz de índice 1 es como si estaría elevada a la 1. Entonces, ¿qué te queda? La fracción. Tenés que poner 180 sobre 99,6 menos 1. Nada más. Y eso te va a dar el del año. ¿Cuánto te da? Estamos hablando de datos reales, ¿no? 80 me da. 80. Esa fue la inflación promedio del último año. Medida solamente con la nafta, ¿no? ¿Qué pasa? Que para sacar un índice de inflación ustedes tienen que tener una canasta de bienes, no solo nafta. Nafta, gasoil, pan, harina, azúcar, alimentos, fideo, alquileres, muchos elementos hay que tener y con toda esa canasta sale un promedio y ahí sí es más correcto que solamente tomar la nafta de referencia. Pero si miramos a la nafta, hay un 5%. De ahí es que cuando uno va después a hacer un depósito en plazo fijo, imagínense un ahorro en el banco, y el banco me promete pagarme un 4% mensual, y yo veo que la inflación es del 5%, entonces pongo dinero, el banco me da 4%, uno ve dinero, pero la inflación me consumió 5%, o sea que perdí 1% por haber depositado en el banco. Ni siquiera gané, perdí. Ahora, si el banco me promete un 8% de interés y yo pongo el dinero, me da el 8, pero sé que 5 me lo consumió la inflación, entonces me quedaron 3 de intereses. Gané un 3, pero no los 8 que prometí el banco. Entonces, este es un dato muy importante de referencia. ¿Ven? No sé si me conviene o no invertir. Bueno, cópienlo, chicos, como un ejemplo actual, ¿sí? Una utilidad de la media geométrica, además de promediar, que era otra herramienta. Bueno, relación entre las tres medias que vimos, la geométrica, la aritmética y la armónica, estaba en la primera foto, esa de armónica, ahí. A ver, esperen que la vuelva a encontrar. Acá está. Ahí abajo, acá abajo, está la relación. Dice que la media aritmética es mayor que la geométrica y la geométrica mayor que la armónica. Acá están los resultados en esa foto que pasé recién. Fíjense, la primera foto que mostré era 32-38, la armónica. El 32-76, la geométrica, fíjense que un poquito más grande. Son parecidas, pero esta un poquito mayor. Y esta la aritmética, que creo que no mostré la foto de esta. Pero es sumar todo, dividir en n. Aunque dice la posibilidad que podrían ser iguales, ¿no? Ahora, la gran duda, ¿cuándo usar una o cuándo usar la otra? Esa es eso no lo dice en el programa, no les pide que lo estudien, pero cuando el día de mañana ustedes salgan a trabajar y le dicen, calculame el promedio, y bueno, acá tienen tres formas de calcular promedio. ¿Cuál uso? Y bueno, yo le diría, depende de los datos que tengamos. Acá se los explico con un ejemplo. El ejemplo, así se los doy. El ejemplo. Depende de la presencia de datos extremos, chicos o grandes, en la muestra. Calculen esto y ya me acerco. Perdón, ¿copiamos todo eso? Sí. Después ya me acerco para explicarlo. De datos extremos, de la presencia de datos extremos. Y se llaman datos extremos a los valores que son muy grandes comparado con la mayoría, o muy chicos comparado con la mayoría. Esos son datos extremos. Ejemplo, tengo acá una variable que representa precios de autos usados. Bueno, este dato fue sacado en el año 2016. Fíjense que son datos reales del año 2016. Un auto valía 150.000 pesos. Hablando de auto usado, ¿no? Ustedes compraban un auto, 150.000. 173.000 otro modelo, 198.000 otro modelo. Esos son los precios de los autos en esa concesionaria. Pero encuentran un Mustang, que lo habíamos averiguado, que recién entraba al país, un Ford,
un Mustang, y valía 2.500.000 usado. Era el auto más caro que había en Salta. Porque nuevo creo que estaba como 4 millones en ese momento. Y bueno, entonces lo vende el dueño de la concesionaria, el Mustang usado. Pero si ustedes comparan los otros precios de 150, 170, 200, póngale, pero a 2.500, ese es un valor extremo grande. Valor extremo grande. Y ese valor distorsiona el promedio. Es como que me da informaciones falsas, informaciones que no deben darlas a ustedes, a sus clientes. Miren cómo hice la media aritmética, sumo todo, divido en n, que n es 6, y me dio este valor. Media geométrica, ¿cómo se hacía este número? Lo mostré recién en fotos. Descríbanlo cómo lo harían. La fórmula, la frecuencia del valor sobre el valor. Ese cuando hay frecuencia, pero mira, los datos no tienen repeticiones. Cuando no hay, o sea, son todos diferentes, o por ahí uno se repite, pero eso no se considera con frecuencia. Uno era n sobre 1 sobre el valor. Esa es la de abajo, la armónica. Está muy bien. Era n, que sería 6 sobre la inversa de estos valores, ¿no? 1 sobre 150 más 1 sobre 173 más y así. Y eso me da este número que está en un círculo rojo. Pero la pregunta es el del medio. ¿Cómo saco la media geométrica? No la tendrían que ya saber. Recién la acabo de explicar. Así que el que se acuerde, bien, multiplicamos los valores. Bueno, multipliquemos todos estos números y le sacamos raíz sexta y me va a dar este. Bueno, ahora, imagínense que yo le doy esta información al dueño de la concesionaria, porque la gente va y me dice, más o menos, ¿cuánto están en promedio los autos que estén en tu concesionaria? Y bueno, uno usa la media aritmética, la tradicional, sumar, dividir en n, y entonces ustedes informan, en promedio los autos cuestan 593.000 pesos, o 93.500, 593.000. Y uno va a mirar los precios después, y se da con que 5 autos están por debajo de esa media, y uno está muy lejos de esta también. Entonces este dato no es real, no me da una información de los autos que tengo en la concesionaria. Es como que me dice datos que no refleja la realidad. ¿Por qué me dio esto? Porque la media aritmética está muy afectada por valores extremos grandes. Por eso me dio así. Ahora, la geométrica, que era multiplicar raíz sexta, se acerca un poco más. Miren, 311. 311 está por acá, como entre el cuarto y quinto valor, ahí. Y bueno, ese sí está más aceptable, ¿ven? Como decir que el promedio de precio es 311. Un poquito menos sería el promedio. Pero bueno, no tan lejos como la media aritmética. Y la armónica me da 235. O sea, más cerca del grupo central, ¿ven? Entonces, dice la regla que cuando tengamos valores extremos grandes, la mejor forma de promediar es la media armónica, que también se la llama H, porque armónica en inglés se escribe con H, armónica, como HA, armónica. Y entonces ese es el consejo que les doy, ¿sí? Cuando tengan algún valor extremo grande, usen la media armónica y no las otras. Es la mejor la armónica, porque está poco afectada. Ahora veamos la otra situación inversa. En la misma concesionaria ya se vendió el Mustang, fíjense que ya no está, pero entró un auto de 12.000 pesos. Estaba destruido el auto, pero anda. Entonces lo vendemos baratísimo, 12.000 versus 150, que es el más barato, 170, 190, 300.000. Este era 12.000 pesos, un valor extremo pequeño. En ese caso, la armónica se va muy lejos o sea, la armónica se va mucho hacia ese valor pequeño. Entonces se me dio 55 el promedio. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué promedio de autos tenés? Y según la armónica tengo 55.000, la mayoría de autos. No es así. Entonces, no es correcta, no es buen usar la armónica. Pasada para la izquierda, mire, 127 estaría entre el primer y segundo valor. Y la aritmética queda por acá en el centro. Sí, te escucho. ¿Tiene gráficos sobre esto? No se grafica, como es solamente el eje
Fíjate, al ser univariada, que una variable, solamente tenés el eje X, nada más. Entonces no hay gráficos cartesianos, solamente puntitos podría hacer sobre el eje X. Ya cuando veamos dos variables, sí vamos a hacer mucho gráfico. ¿O qué gráfico se te vino a la mente? Creo que campana de Gauss, creo que son. Eso es cuando veamos probabilidades, ahí la vamos a ver. Pero por ahora no. ¿Qué podríamos hacer? ¿Un histograma? Sí, podría ser un gráfico de esto, sí, esa podrías hacer. Bueno, pero conclusión, cuando hay un dato muy pequeño comparado con la mayoría, la media más conveniente es la aritmética. La decimal contada. Ahora, ante la duda, ¿cuál debe usar? Fíjense que la media geométrica fue la que estuvo en el medio siempre. O sea, si no sé cuál de las usar, aritmética o armónica, no usen ninguna, usen geométrica. Es como que la que está en el centro no es la mejor. Esa es la recomendada ante cualquier duda. Y después hay otro indicador que es el mejor de todos, que mejor que las tres medias, es la mediana. Porque la mediana no no está nada afectada por ningún valor extremo, ni grande ni chico. O sea, si aparece un extremo, no le afecta a la mediana. Yo ahora les explico cómo se la calcula, ¿no? Pero miremos el resultado. 211, ¿dónde lo ubicarían en este conjunto de arriba? Entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, cuarto y quinto, ¿dónde lo ubicarían? Miren los valores de arriba, 150, 170. Muy bien, acá iría la mediana. Y fíjense que queda justo en el centro del conjunto. Ahora, en la otra mediana que está acá abajo, 185,5, también justo en el centro, miren. ¿Ven? Entonces, la mediana es el mejor indicador que no está afectado por ningún valor extremo. Las medias sí lo están. Ahora le explico mediana. ¿Cómo se calcula mediana? Vamos a ver la fórmula. Un minutito. Ya se las paso. Mediana. Esto captúrenla. Estamos viendo teoría, ¿no, chicos? Vemos un poco de teoría, después vamos a hacer más práctica. ¿Capturado? Tengamos datos ordenados, eso quiere decir que son pocos datos y solamente los ordenamos de menor a mayor. A ver un segundo, que el pizarrón. Habíamos hecho en las clases pasadas dos ejemplos de datos ordenados que eran 15 datos o 11 datos, eran poquitos. ¿Me los podrían dictar cuáles eran? Fíjense en la captura de los ejemplos anteriores. Creo que le habíamos sacado la media, no me acuerdo qué le calculamos, pero eran poquitos datos, eso sí me acuerdo. Alrededor de 10 datos, 11. Búsquenlos y le calculemos la mediana a ese conjunto. No me acuerdo de qué se trataba, pero fíjate, no es la clase pasada, creo que la anterior. ¿Cuál era? Ese del cuadro grande, no, porque eran muchos datos. Eran muchos, eran como 24 datos creo que eran. Fíjate, en la clase anterior eran dos ejemplos de pocos datos. Y ese del que hicimos ayer también le vamos a sacar la mediana, ¿no? Los tres vamos a hacer. Revisen las capturas, busquen. ¿Cómo me voy a olvidar? A ver si tengo en mi cámara, quizá la encuentro. ¿Lo de los celulares era, profe? Puede ser, ¿cuántos datos son? Eran 10. Ese era. Dícame los precios de celulares. X es. Tenía Esperemos un minutito 51. que voy a anotar sí. porque no me acordaba de qué se trataba la variable. Celulares en miles de pesos estaban, ¿no? Sí. Bien, ahí dictame los datos. ¿Esos están ordenados ya o no? ¿Se lo dicto ordenados?
O no, lo hagamos entre todos. Mejor dígame cómo está. Bien, 51, 63, 47, 58, 60, 43, 51, 61, 69 y 56. Y 6 el último, ¿no? 56. Sí, Muchísimas gracias. Bueno, cuando son pocos datos, que no vamos a hacer un cuadro para sacar la información, solo lo ordeno. Entonces ponen ahí ordenando, o le pongamos ahí datos ordenados, iba a poner, pero mejor pongo ordenando los valores, quedan, y ponemos X sub I, y ahora sí ayúdenme a ordenar, de lo menor a mayor. Como son pocos, por observación nada más. O si quieren, podríamos hacer tallo y hojas, ¿no? A ver, con tallo y hojas, ¿qué usarían de tallo? 4, 5 y 6, si no me equivoco. No hay 70, ¿no? Bien. Empecemos a pasar los datos. 51, 63, 47, 58, 60, 43, 51, 61, 69 y 56. Ordenando el tallo y hojas me queda 3, 7. Se ordenaba las hojas, ¿no? O sea, por renglón se ordena. Abajo queda 1, 1, 6, 8 y 0, 1, 3, 9. Y listo. Entonces, esto, el X sub I ordenado quedará como acá. En este vamos a mirar de acá. 43, 47, 51, 51, 56, 58, 60, 61 y 63, 69. Y listo, hemos ordenado los datos. Esto es lo que es una manera de trabajo que se llama datos ordenados, porque después van a ver en una tabla, acá se las paso a la tabla, una tabla resumen de fórmulas que dice para datos ordenados tal fórmula, para datos agrupados otra fórmula. Espérenme que se la comparta ahora mismo a la tabla. Después léanla la tabla, sí, por ahora no, así no se van del ejemplo. Cuando uno tiene pocos datos, los que deben hacer es esto, ordenarlo y nada más. Y después sacar los indicadores media, mediana, modo, que ya le voy a dar, cuartiles, deciles, etcétera. Muchos indicadores podemos sacar. Otra forma de trabajo es, cuando son generalmente muchos datos, es armar grupos o llamados formalmente intervalos de clase. Eso es lo que hicimos en la clase pasada, un cuadro grande con intervalos, ¿se acuerdan? Esa es otra manera de trabajo. Entonces hay dos formas de procesar datos, ordenar solamente o agrupar. Bueno, nosotros ordenando los datos. Y ahí calculamos la mediana. Lo que hay que fijarse si la cantidad de datos es par o impar. Eso es lo primero que hay que ver para usar las fórmulas de mediana. Entonces acá anoto n, el número de datos son 2, 4, 6, 8, 10 datos. 10 datos es una cantidad par. Y para eso la fórmula de mediana para datos pares dice el x sub n sobre 2 más el x sub n sobre 2 más 1 sobre 2. Búsquenla la fórmula, recién la capturaron de mediana, si no me la acuerdo mal. ¿Es así? Revísenla. Acá tenemos el X1, el X2, el X4, el X5, el X6, X7, el X8, X9 y X10. ¿La encontraron o no? ¿Está bien la fórmula? sí, profe. ¿Sí? Bueno, como n es 10 en este ejemplo, 10 dividido 2 me queda el X5. 10 dividido 2 es 5 más 1 6, el X6. O sea que esto se representa al siguiente del que está al lado. Si al lado tengo X5, X6.
Ahora buscamos el valor de x5, que es 56, y el x6 es 58. 56 más 58 dividido 2. Y me ayudan con la calculadora. Va a dar 57, ¿no? Porque es el número que está en el medio. Verifíquenlo y lo cerramos. Bueno, esta es una manera de sacar la mediana con datos pares, ¿sí? Es una cantidad par de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando la cantidad de datos es impar? Fíjense el otro ejemplo que estaba ahí en esa misma foto, precio de celulares y ¿qué más eran? Porque acostumbra a dar uno con datos pares y otro con datos impares. El de impares, búsquenlo. Profe, Sí, la mediana no tenía en cuenta la secuencia de los números. ¿cómo la secuencia? Por ejemplo, aquí se repite el 51, o sea, si hago Ah, secuencia sería 51, 52, 53 y así sucesivamente. ahí ya no te entendí. Cuando dijiste secuencia, a mí me sonó como frecuencia, ¿puede ser? Porque el 51 tiene frecuencia 2, Me ¿no? refería a que, por ejemplo, los datos que tenemos están alternados, o sea, no hay una secuencia. Sí, es importante que estén ordenados, si no la fórmula no funciona. Fíjate que si usaría la lista original, me hubiera dado cualquier resultado. ¿Por qué? Porque no están ordenados. Lo que vos me decís secuencia, a mí me viene orden. No sé si te suena eso. Orden quiere decir que va el 51, después el 56, después el 58. Esa es una secuencia. O vos decís que también tendría que poner los intermedios, ¿o no? ¿A eso te referís? Claro, no toma en cuenta los intermedios, no importa que se No, salte, por ejemplo, pasa, del 60 al claro. 63. No. ¿Por qué? Porque estos son datos reales tomados de una muestra. O sea, yo me fui a un negocio, la situación era que yo me iba a un negocio que vendía celulares y averiguaba, ya sea por observación directa, tomaba los precios de los celulares que vi ahí en la vidriera, o le pregunto al vendedor qué precios tiene el celular y él me fue pasando los precios. Pero estos son datos tomados de una muestra. O sea que no podés agregar ningún intermedio ahí porque son celulares que, estos son los que había en la vidriera. Entonces no se agrega ningún intermedio, por más que le falte acá la lista. Bien, gracias. De nada. ¿Encontraron la foto que les decía? Donde estaba este conjunto, ahí a continuación había otro conjunto más. ¿Era algo de la verdulería? Puede ser, me olvidé, la verdad. ¿Cuántos datos son? Ahí te digo. Creo que 17 por ahí. 17 o 7 dijiste. No, 17 aproximadamente. Mucho es. Bueno, o hagamos, o inventemos uno nosotros, pongamos una variable, o sea, algún tema de estudio y pongamos una cantidad impar de datos. Quiero mostrarle que la fórmula es diferente cuando la cantidad es impar. ¿Qué podemos estudiar? Cantidad de materias finalizadas, ¿puede ser? ¿Podrían decirme las materias? Total, no sabemos quién está hablando. Es anónimo. Pueden tipearlo en el chat también. ¿Cuántas materias tienen finalizadas hasta hoy? Y vayan dictándome datos. 20. Se puede, no puede ser. ¿Sí? Increíble. Sé que yo esperaba que me diga 6, 7. Increíble, ya Ah, estamos. pensé que había que tirar el número al azar. No, Perdón. lo que vos tenés finalizado de la carrera. ¿Cuántos finales tiene? O no, o es un tema muy privado, si quieren no lo cambiamos de tema, ¿no? Bueno, 8, Sí, 15. 15. Catorce. Qué bárbaro.
Sé que yo esperaba que me digan alrededor de 6, 7. ¿Qué nadie tiene 6? ¿O yo estoy contando mal? En el chat dícteme si alguien escribe ahí, por favor, quieren, porque así no voy y vengo hasta la computadora. Pero respondan, ¿cuántos finales tienen hasta el día de hoy? Finales. Ah, quizá lo están contando también, ¿no? A ver, me dictan, por favor. Ahí en el chat te escribieron. 8. ¿Y los demás? Usen el chat, escriban ahí el numerito, cantidad de finales aprobados. O le pongamos cualquier número, ¿sí? Yo esperaba que sea datos reales, así sacamos promedio y la información real, ¿sí? Inventada. Bueno, si estamos alrededor de entre 8 y 15, podemos poner el 11, podemos poner el 10, algún número. Repetir el 8 ya está repetido. O acá le pongamos el 9 y acá el 10. Ahí está. Y cerramos el conjunto con 3, 6, ahí está 7 valores. N igual a 7 valores. Impar. ¿Sí? Entonces acá esto lo voy a borrar al título para que quede N igual a 10. Ah, no, acá. Voy a resaltar que esto es una cantidad par de valores. Listo. Lo primero que se hacía para sacar la mediana o cualquier otro indicador es ordenar. Entonces, como son poquitos datos, creo que el diagrama de tallo y hoja no hace falta. Podrían dictármelo ordenados, de menor a mayor. 8, 8, 9, Un solo 9. 10. 10, 11, 14 y 15. Bien, muchas gracias. Ahora, a cada elemento se le da una ubicación. Este va a ser el X, porque la variable es X sub 1. Este el X sub 2, sub 3 y así. Por eso esta variable se llama X sub I. X sub 5, X sub 6 y X sub 7, donde la I representa los numeritos que están ahí abajo. Y la mediana, para datos impares, dice X sub 1 medio, entre paréntesis, de N más 1. Entonces, reemplazamos N, que en este caso es 7. Entonces, ¿qué me quedará? X de 1 medio de 7 más 1, que eso da 8, dividido 2 queda 4, me queda el X4. Y busco el valor del X4, es este, 10. Ese es el valor de la mediana. Entonces, ¿qué me dice? Que este grupo tiene como en promedio 10 materias finalizadas. No se interpreta como promedio la mediana, no es correcto. Lo correcto es decir que de ese número para atrás está la mitad del grupo y de ese número para adelante está la otra mitad, del 10. Quiere decir que hay una parte del grupo, es como que el grupo lo hemos partido a la mitad. La mitad del grupo tiene menos de 10 materias y la otra mitad del grupo tiene más de 10 materias finalizadas. Esa es la interpretación correcta de la media. Es como que divide a la mitad del grupo 50 y 50%. Y el 50% El 10, izquierdo es como un número de profe, referencia. Sí, el 10 es inclusive para ambos. el 10 está en el centro de ambos. Así que el que tiene 10 está ahí en el medio del grupo. No está ni de un lado ni del otro. Ahí me corro para que capture. Y después hay una tercera manera de sacar mediana, que es cuando tenemos intervalos de clase, que lo vimos en la clase pasada. Ahí necesito ayuda de los datos de ese cuadro que hicimos ayer. A ver, un minuto que saco una foto y ya borro esto. Porque algunas palabras... Profe, ¿puede volver un segundito con el ejemplo de recién? Sí. Ahí está, mira.
Gracias. De nada, volvemos al otro pizarrón. Y necesito que busquen en las fotos de la clase de ayer el cuadro, ese cuadro grande que hemos llenado, pero no todo, necesito algunas cosas nada más. En este caso la variable era sueldos, creo. Eran, me olvidé, sueldo de empleado de una empresa. Léanlo, por favor. Sueldos en miles de pesos. Ahí está. Y los intervalos x sub j menos 1 a x sub j, ¿cómo eran? Algunas cosas voy a ocupar. Los intervalos. ¿Qué más necesito? Amplitud, la frecuencia, la f sub i, la columna de f sub i. La frecuencia acumulada menor que, la f menor que, esa, y la h menor que. O sea que vamos a ocupar algunas columnas nada más. Por favor, ayúdenme con el dictado de los intervalos primero, ¿quieren? Alguno que ya tenga la foto, me la va dictando. Hasta. Bien, este se repite, 140,60 hasta. Bien, y 141,08 hasta. Bien, y este 141,56 hasta. Bien, 142,04 hasta. Bien, y 142,52 hasta. Muchas gracias. Y bueno, ahora necesito la f sub i. Bueno, acá hay muchas columnas, pero vamos a ocupar algunas nada más. La f sub i. Muchas gracias. Total 24n, ¿no? La f menor que. La f sub i menor que. Bueno, la podemos ir sumando de acá. 4, 9, más 5, 14, 18, 20 y 24. ¿Qué? Porque va acumulando esta otra columna, ¿ven? Va sumando la de al lado. Y la h sub i menor que, esa sí necesito ayuda, porque hay que leerla. Sí. Y nada más. Muchísimas gracias. Con esos datos, obviamente ustedes no tienen que copiarlos, ¿no? Yo los copio porque los tenemos de la clase de ayer. Pero a continuación de la tabla viene la mediana. La mediana se saca con esta fórmula. Dice, es x sub j menos 1. Eso representa a este extremo izquierdo del intervalo, x sub j menos 1. Más una fracción que es 1/2 por n, donde n es 24, menos la f sub i menor que del intervalo anterior. Entonces la simboliza f sub i menos 1. Y no le ponen el menor que, por defecto es menor cuando no tiene el menor. Sobre la f sub i por la amplitud. Esta es la fórmula de mediana. La amplitud, ¿cuánto era? De un extremo al otro. 0,48. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo llenamos la fórmula acá. Tienen que buscar, entrar por aquí, por la columna h sub i menor que, o sea que entramos acá primero por acá, buscando el primer intervalo que alcance o supere el 50%. El primero que alcance o supere el 50%. Entonces 17 no llega a 50, 38 no llega a 50, 59 pasó el primero que dé 50 o que lo supere por primera vez. Entonces está acá. En ese intervalo está la mediana. Ahora de ese intervalo tomamos el límite inferior, el x sub j menos 1, que es el 141,08, más 1/2 de 24, que es n, menos la frecuencia menor que del intervalo anterior, porque la de ese intervalo es 14, la menor que, pero del anterior es 9. Entonces ponemos menos 9.
va menos 9 sobre la f sub i de ese intervalo, que es este 5 que está acá, sobre 5 por la amplitud 0,48. Y el resto es cargar en la calculadora. Acá podrían cargar 12, ¿no? 24 sobre 2 es 12, 12 menos 9, 3, entonces quedó 3/5 esta fracción, más fácil para la calculadora. Ponen este número más 3/5 por 0,48. A ver cuánto les queda la media. Tiene que darle un valor en este intervalo, entre 141,08 hasta 141,56. Espero que lo carguen y me dicen cuánto les salió. Y queda en el intervalo, ¿no? Si no les queda es porque algo está mal. Algún número sacaron mal o cargaron mal en la calculadora, pero hay un error si no queda dentro del intervalo. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo sacar mediana para datos agrupados. Y el anterior era para datos ordenados. Pueden copiarlo, chicos. Pueden calcular desde este cuadro son los cuartiles, los deciles, los percentiles, y eso en el programa ¿no? ¿Qué? Lo vamos a ver igual a ya. Profe, perdón, ¿puede explicar de nuevo cómo sacar la media? La Usted media eligió el o mediana, 141, la mediana, perdón. sí. Tenés que primero entrar por acá, entrar en la H sub i buscando el 50%. Entonces, yo primero busco el 50%. ¿En cuál renglón? El primero, acá te lo anoto, busco el primer intervalo que alcance o supere 50%. Y el que encontré fue este, 59. Entonces yo sé que en ese renglón está la mediana. Por eso puse mediana acá. En este intervalo está. Ahora, de ese intervalo saco toda la información para la fórmula. El límite inferior, lo copié de acá. El tamaño de la muestra 24. La frecuencia menor que, acá está la columna menor que, pero del renglón anterior. Por eso tomé 9. La f sub i de ese mismo renglón, 5, está acá abajo, y la amplitud bueno, que es la misma para todos los intervalos, la amplitud. ¿Ahora sí? O si no, pregúntame la Sí, duda gracias, de cuál profe. número. ¿Sí? No, Bueno, sí, gracias. bueno. Ahora volvemos a esta foto, ¿no? Solo quiero darle unas formulitas y ya volvemos a esta foto. Vamos a ver ahora cuartiles, la fórmula de cuartiles, deciles, percentiles. La comparto en pantalla. Entonces vimos 3 maneras de sacar mediana, todo dependía de los datos, cómo los tengamos, ¿no? Copien esta imagen. Estos son cuartiles. Deciles. Y percentiles. Había una imagen ahí intermedia que era esta. No, es lo mismo. O sea, es la misma información escrita en el pizarrón. Si quieren Profe, ¿puede capturarla poner la también. foto de cuartiles? Sí, esa está. Acá también. Profe, Eh, yo recién me estoy incorporando hoy. sí, ¿Cómo es tu metodología? ¿Usted está siguiendo el programa? ¿Usted está todo el siguiendo...? programa. Exacto, me olvidé comentártelo. Nosotros seguimos el programa de la materia y en el final el profesor te va a elegir así punto específico del programa. O sea, mira, te muestro dónde estamos ubicados. En la clase número 1, que fue totalmente teórica, no hicimos nada de práctica,
hemos visto el tema 1. O sea, una clase, un tema hemos visto así. En la segunda clase empezamos con el tema 2 y acá ya empieza la práctica. Datos univariados, le dije a los chicos. Univariado quiere decir que estudiamos una sola variable de la muestra. Tomamos una muestra, por ejemplo, ustedes fueron una muestra hace rato, a los cuales les pregunté cuánta materia tienen finalizada. La variable fue materia finalizada. Pero podría haberles preguntado dos cosas. ¿Cuántos años tienen y cuántas materias tienen aprobadas? Eso sería bivariados, que lo vamos a ver en el tema 4 recién. Por ahora estamos estudiando una sola variable. Después vimos tallo y hojas, distribución de frecuencia, que era armar un cuadro, intervalo de clase, definición, frecuencias absolutas, relativa, era la F sub i, la H sub i. Todo esto está en un cuadro de distribución de frecuencia. Frecuencias acumuladas, la F menor que y mayor que, la H menor que, mayor que. Después gráficos, les pasé unos apuntes de todos los gráficos que hay y les dije, estos son los que toman. ¿Cuáles eran los que toman, chicos? Lo nombré nada más, a ver si alguno lo anotó. Desde acá en adelante son gráficos. Por ejemplo, gráficos logarítmicos, semi-logarítmicos nunca lo tomaron. Escalonado nunca. Pero igual les pasó un apunte. Pareto, muy bien, ese toman y lo tenemos que ver en práctica, ¿no? No hemos visto todavía ejemplo. Creo que les pasé una foto con un ejemplo, pero necesito más. Otro que toman. Y Pareto va con histograma también, ¿que no? Pareto es una variante del histograma, o sea, el histograma es muy tomado. Sí. Histograma va junto con polígono de frecuencias, que es una línea que va por el medio del histograma. Y toman frecuencias acumuladas, o también llamada ojivas. Estos tres gráficos, 4 con Pareto, son los tomados. Los otros se los doy para completar el programa, pero nunca en 22 años se los tomó. Por una cuestión práctica, ¿no? Vamos a hacer un gráfico circular si los chicos no tienen compás, no tienen transportador en el examen. Un semilogarítmico necesitan la hoja semilogarítmica, que es una hoja rayada especialmente para ese gráfico. Entonces no van a tomar eso porque no tenemos. Y bueno, después empezamos con el tema 3, medidas de posición. Eso fue el final de la clase pasada, donde di media aritmética, solo aritmética, y también vimos las propiedades. Hoy le estoy agregando geométrica, armónica, mediana. Ahora le estoy agregando cuartiles, que están acá abajo, deciles, percentiles, y seguimos cubriendo el tema 3B. Así estamos trabajando. Bueno, es para que te oriente dónde estamos dentro del programa. Fíjense, Sí, gracias, arriba, profe. también le voy a dar lo que está acá en blanco. Bueno, volvemos al pizarrón y calculemos. Y de ahí ya le sigo. O le doy más información, modo, rango, medio, eje medio. Y después pizarrón o le doy ejemplo hasta acá. Como ustedes digan. A ver si tengo a mano. Acá tengo modo, eso se los puedo pasar, o también llamado moda. Cuando yo era estudiante hace muchos años, nos enseñaban modo. Y con el paso del tiempo, los nuevos libros sacaron el título moda en femenino. Y a mí moda me sonaba como la tendencia de la moda, no a la estadística, ¿no? Pero bueno, moda o modo es el valor de la variable que se repite más veces en el conjunto. Entonces acá hay un ejemplo que tiene un conjunto de datos, que los anoté en una tabla, y el que más se repite es el 10. Fíjense que está repetido 3 veces, versus el 9 que se repite 2, el 11 2, el 12 una sola vez. Esto es un ejemplo de distribución unimodal. Un modo, un solo modo, porque hay un solo valor que es el que más se repite. El segundo ejemplo, también le anoté las frecuencias, el 2, frecuencia 2, el 3, frecuencia 4, 4, frecuencia 4 y 5, frecuencia 2. Hay dos valores de la variable con la mayor frecuencia, el 3 y el 4. Son modos para el conjunto y se llama distribución bimodal. Y la primera clase y la segunda clase les dije a los chicos, ¿qué quiere decir distribución? ¿Se acuerdan ahora o no? Tradúzcanlo al lenguaje común. ¿Qué es distribución?
Ojalá se acuerden. ¿No se acuerdan? Era conjunto de datos. Conjunto de datos que tiene un solo modo. ¿Y qué era el modo? El dato que más veces se repite. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un solo dato que se repite más que los otros. En distribución bimodal quiere decir un conjunto de datos que tiene dos números que se repiten más que los otros. Que esos números son el 3 y el 4. Ahora, si los datos se agruparon en intervalos de clase, que era el cuadro que estuvimos haciendo recién, esta es la fórmula para el modo. Y bueno, acá hay un ejemplo resuelto, pero hagamos el nuestro. Volvemos al pizarrón, ¿sí? Y le calculemos el modo. Ya volvemos para ahí, ¿sí? Calculen estos dos también que están en el programa, rango medio y eje medio. El rango medio es una manera rápida de aproximarse a la media aritmética. A veces uno tiene que sacar un promedio y tiene, supóngase, ¿cuántos valores? 24 valores. Y para sacar el promedio hay que sumarlo a los 24 y dividir en 24. Es la forma de promediar. Pero es mucho trabajo, ¿vieron? Cargar 24 números en la calculadora. Esto me da una idea aproximada de cuánto será esa media. Solo tienen que tomar al primero y al último y promediarlo. Eso es todo el rango medio. Entonces miren el segundo puntito. Dice, es una medida rápida y aproximada de la media aritmética. ¿Y cómo la consigo a la medida? Promediando los extremos, el mínimo y el máximo. Los problemas que tiene esta fórmula, que está muy, pero muy afectada por valores extremos, grandes o pequeños. O sea que se va muy lejos cuando hay algún valor extremo. No es recomendable. Y el eje medio, parecido al izquierdo, es una medida rápida y aproximada de la mediana. Depende de los cuartiles. Hay que sacar los cuartiles y me da una idea rápida de la mediana. Pero este no se usa mucho, yo prefiero la mediana. Relación empírica, lo último. Cópienla y ya vamos al pizarrón. Esto es una relación entre la media, mediana y modo. Media, el promedio. Mediana, el valor que deja, que parte a la mitad al grupo, ¿se acuerdan? Y el modo, el valor que más se repite. Cuando el conjunto de datos toma esta forma, una forma de campana, una forma simétrica, están en el mismo valor, media, mediana y modo están juntos. Cuando la distribución es asimétrica a la derecha, que quiere decir que tiene una cola más larga hacia la derecha que a la izquierda, ya no están juntos estas tres medidas. Me queda el modo en el punto más alto de la curva. Fíjense, eso siempre se va a dar. Y acá también, ven, en el punto más alto está el modo. La media aritmética, mu, me deja visualmente a la mitad de la curva. Entonces ustedes como que tomen el extremo izquierdo, el derecho y partan a la mitad. Y ahí está la media. Y la mediana entre ellas, entre el modo y la media, está por ahí la mediana. Repetimos la técnica. Asimétrico a la izquierda, la cola más larga está a la izquierda. El modo en el punto más alto. Si tomo toda la gráfica, la mitad está por acá. Ahí está la media aritmética. Y la mediana entre ellas. Entre media y modo, por ahí está la mediana. Entonces la relación es que si la distribución es asimétrica a la derecha, la media, compárenla en el eje X, es un número más grande que la mediana y la mediana más grande que el modo. Eso es lo que anoté ahí. En la asimétrica a la izquierda, la media es menor que la mediana y la mediana menor que el modo. Y si es simétrica, son iguales. Esto se llama relación empírica. En el caso de la primera relación, se cumple esta igualdad aproximadamente. Que si restamos media menos modo, me da más o menos lo mismo que 3 veces media menos mediana. Son como propiedades que se cumplen depende de la forma. Bueno, eso era modo, rango medio, eje medio, todo teoría, no vimos práctica, ¿no? Y relación empírica. Limitaciones solamente tiene la media geométrica. ¿Se acuerdan qué limitaciones le di a la geométrica? Ay, me olvidé de darle una, ya se la doy.
Limitaciones quiere decir cuándo no la puedo usar. Se las dije, pero no sé si la anotaron. Si no lo hicieron, tienen que anotar. Era que ¿se acuerdan que había que multiplicar las variables y sacarle raíz enésima? Si alguno de los valores de la variable era cero, no existía media geométrica. Esa era una limitación. Otra le dije 2. ¿Cuál era la otra? Valores negativos. Muy bien, pero el índice par. O sea, índice par y valor negativo no tiene media geométrica. Muy bien, esas son las limitaciones. En la media armónica, que me olvidé de decírselas, ¿se acuerdan que uno hacía n sobre la inversa de los valores? ¿Qué pasa si alguno de los valores es un cero? Yo tengo la lista de valor y uno es cero. Y cuando vamos a hacer media armónica, uno pone 1 sobre el valor. ¿Y qué me va a quedar 1 sobre 0? Conclusión, no va a existir. No se puede. Claro. Y entonces, ¿qué tienen que responder? No se puede calcular la media armónica porque un elemento es cero. Y entonces la limitación es que x sub i tiene que ser distinto de cero en la armónica. Bueno, eso era como detalle. Esta no la piden. El profesor le va a decir desarrolle media aritmética o geométrica. Bueno, vamos al pizarrón a ver ejemplos. Rango, ya le había dado rango, ¿no? ¿Qué era rango? Esto ya entra a las medidas de variabilidad. En la clase de ayer le di rango. ¿Se acuerdan o no? Si no, lo vuelvo a poner en pantalla. Muy bien. ¿Desde qué valor a qué valor es esa distancia? Muy bien. Máximo menos mínimo. Esa era a ver, la pongo la fórmula. Pero ya la tienen de la clase pasada. Mira. Máximo menos mínimo. Lo usábamos para armar el cuadro. Y rango intercuartil se agrega. Es cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Listo? Acá hay una aclaración mía de gráficamente cómo se ve el rango. Rango es la distancia del 100% de los datos. O sea, si yo tomo todos los datos, rango es la distancia desde el más chico hasta el más grande. ¿Cuánto hay de distancia entre ellos? ¿Cuántos hay de separación entre el mínimo y el máximo? El rango intercuartil me da la distancia desde el cuartil 1 al cuartil 3. Imagínense una balanza de 1 kilo, verdulería. Acá está el medio kilo, acá está el cuarto y acá está el 3/4, ¿sí? El cuartil 1 al cuartil 3 tiene una distancia eh, en números, que es rango intercuartil, pero en porcentaje me representa el 50% de los datos. Acá hay 25, 25. O sea que el rango intercuartil es la distancia que hay entre el mínimo y máximo del 50% central de los datos. O sea, yo me concentro en el 50% de los datos que están en el centro y van desde un mínimo máximo perdón, el mínimo hasta el máximo de ese 50% es el rango intercuartil. Bueno, esta es la interpretación, le piden qué representa el rango intercuartil y es la dispersión del 50% de los datos centrales. Y la otra es la dispersión total. Es una respuesta de final. Bueno, volvemos al pizarrón, chicos. Vamos a la práctica nuevamente. Vamos a sacar cuartiles de este conjunto. Para los cuartiles, busco el primer valor. A ver, esperen que esto lo voy a borrar. Voy a borrar algunas cosas. Parecido a mediana, pero ya no voy a buscar ahora el 50%. Si estoy buscando el cuartil 1, ahora voy a buscar el primero que supere el 25%. Perdón, acá era 59, porque lo borré recién. Estoy hablando del tercer h menor que. Fíjense en las capturas. Estoy borrando lo que había marcado para mediano.
ya lo borramos, el cálculo de la mediana. Vamos a hacer el cálculo de los cuartiles ahora. Confírmeme que está bien, 17, 38, 59. Sí, profe. ¿Sí está bien? Bueno, vamos a ver el valor que alcanzo supere 25% para cuartil 1 y 75% para cuartil 3. ¿Sí? Empecemos por el 25. Este va en 17. 38 ya se pasó de 25. Entonces aquí está el cuartil 1 y el primero que supera 75 es este. Aquí está el cuartil 3. Y empezamos con la fórmula que es muy parecida a la de mediana. Acá les anoto cuartil 1. O lo anoto por acá abajo. Cuartil 1 es igual a el límite inferior, o sea, 140,60. Más, ¿se acuerdan que la mediana decía 1/2 por n? Porque la mediana habla de la mitad. Este cuartil 1 habla del cuarto. Entonces, ¿qué voy a poner? 1/4 en vez de la mitad. 1/4 de n. Menos, ¿se acuerdan que seguía en la fórmula? Hagan memoria. La fórmula ya la tienen en la teoría, capturaron recién. Era ¿cuál de estas columnas? La frecuencia absoluta menor que y la relativa menor que. ¿Cuál de las tres? Muy bien. ¿Y de ese renglón o del renglón anterior? Del anterior. Como de ese renglón es un 9, el anterior es 4. Pongo 4. La amplitud la tenemos, la f sub i sobre f sub i que es 5 y la amplitud 0,48. Ayúdame con la calculadora. A ver cuánto le da. Acá lo anoto, 140,79. Y hay que ver que ese valor esté en el intervalo del cuartil 1. Sí, sí está, ¿no? Entre 140,60 hasta 141,08. Muy bien, ahí tenemos el cuartil 1. Yo acá estoy haciendo algunos cálculos más que me gustaría que encontremos. Ahí nomás porque no tengo espacio en el pizarrón. A ver, el cuartil 3. El cuartil 3 es este que supera por primera vez al 75% y está acá en este renglón. Tomamos el límite inferior, 141,56, más 3/4. Es lo único que cambia entre una fórmula y la otra. Menos la frecuencia menor que del intervalo anterior, 14. Sobre la f sub i de ese intervalo, 4, por la amplitud, 0,48. A ver cuánto da. El que tenga dicte, ¿no? Así pasamos al siguiente. Hay que hacer varios cálculos. Gracias. Y verifiquemos que esté entre 141. Uy, te da justo en el borde, ¿no? Fíjate. Bueno, pero no se sale del intervalo. Lo tomemos, pues está al límite, está al límite. Yo esperaba que den más al medio. Bueno, ahí ya tenemos el cuartil 3. ¿Confirmado o no? Avíseme si le da lo mismo. Pasamos a los deciles. Decil 1. Los deciles dividen al conjunto en 10 partes iguales, cada una de 10% entre ellas. O sea, imagínense un conjunto
fraccionado de a 10% en 10%. Vamos a tener 9 divisiones. ¿Por qué? Porque yo acá tengo el mínimo, X mínimo, y por acá está el X máximo. Si lo parto, a ver, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Acá está el máximo. Así. Entonces repito, 10%, 10%, 10%, todos son 10% entre ellos. Pero si lo vamos acumulando, tenemos que llegar al 100%. A ver si no me equivoqué, 2, 4, 6, 8, 10, ahí están todos. Si yo tengo 10 veces el 10%, las divisiones internas son 9. Cuenten cuántas rayitas hay en el medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisiones para que haya 10 sectores. Eso se llaman grados de libertad. Grados de libertad es la cantidad de divisiones que tenemos para fraccionar una muestra o población. Yo necesito 9 divisiones para que haya 10 sectores. Por eso los deciles van del 1 al 9, no van del 1 al 10, no hay un decil 10, llega hasta el 9 nada más. Y ahí les pido que calculen el decil 1, el decil 9. Bueno, la fórmula es la misma. Buscamos el primero que supere el 10%. ¿Cuál es ese? El primero que supere al 10%. Y el primero que veo, ¿no? El 17. Ahí trabajemos. Entonces tomo el límite inferior, 141,48, más un décimo. Ahí ven cómo va cambiando la fracción esa inicial. Un décimo de 24, menos la frecuencia menor que del intervalo anterior. Como no hay intervalo anterior, 0 sobre la f sub i 4 por la amplitud 0,48. Y me ayudan con la calculadora. Este gráfico está en la foto que sacaron, chicos. ¿Cuánto le da? Lo más rápido que puedan, chicos, porque tenemos que hacer 3 cálculos más todavía. Quizá no nos alcance el tiempo. Usen la calculadora y dicten lo que les salga, aunque esté mal, los demás van a opinar. Lo anoto, 140. La primera verificación es ver que quede en el intervalo. Entre 140, 48 y 146. Mira, se pasó. Se pasó, ¿viste? Revísenlo. También depende de que no tenemos dato anterior. ¿Vieron que antes no tenemos nada? Yo lo completé con 0. Puede ser por eso. ¿Confirmado, chicos, o no? Yo lo hago también para ayudarlo. Coma 76,8 me da, o sea, coma 77. 76,8, lo dejamos así como sale en la calculadora. Bueno, no queda en el intervalo, pero estamos ahí cerca. ¿Saben por qué se dan esos errores? Que no es la primera vez que lo veo. Es porque no tenemos el dato de la frecuencia anterior. Y al haber puesto 0 es una hipótesis. Podría ser 0, podría ser otro número. No sabemos. Pero si no, nos puede calcular. Vamos al decil 9. Buscamos en h sub i, acá, el primero que pase de 90. Y ese es el último, ¿no? El último es el primer valor que pasa de 90.
Entonces el que dice 100, este. Entonces acá está el decil 9. Y ahí trabajemos. El límite inferior, otra vez lo mismo, ¿ven? Todo estoy haciendo lo mismo. El límite inferior más, ¿qué fracción usarían para el decil 9? El numerador. Si para el cuartil 1 usé un cuarto, 65, para el cuartil 3, 3 cuartos, decil 1, un décimo, decil 9, razónenlo. ¿Cuánto será? La respuesta es un noveno. Y entonces para el decil 8, un octavo. Para el decil séptimo, un séptimo. Para el decil 5, un quinto. Y así. 1 sobre el decil. Por 24 menos frecuencia menor que del intervalo anterior. Acá sí tenemos 20 sobre la frecuencia de ese intervalo 4 por la amplitud. Y me ayudan con la calculadora lo más rápido posible. A ver cuánto da. Estoy usando colores para diferenciar los cálculos. ¿Cuánto le da, chicos? ¿Alguien lo está calculando o no? Así esperamos. Ya lo hago yo. Punto por Dios con 9 décimas. Tenés razón, yo me equivoqué en la fracción. Me equivoqué, porque son 9 de 10. Entonces me equivoqué con el 1 noveno. Y acá también ya lo estoy viendo. Error mío. Sobre 4. Sí, era un error mío, perdón, chicos. ¿Por qué? Porque 9 sobre 10 equivale a 0,9 y 0,9 equivale al 90%. ¿Sí? 1 sobre 4 equivale a 0,25 y eso equivale al 25%, que es el cuartil 1, ¿ven? ¿Cuál le había dicho? Un noveno, no, me da 0,9. Me equivoqué con la división. Esa sí está bien, 9 décimas. Y a mí me sale 142,712. Fíjense si le da así. O si no me equivoqué. Sí, y ese valor tiene que estar en decil 9 en este intervalo. Hasta 143 decía. Sí, entra. Bueno, vamos al percentil 65. Buscamos el primer intervalo que pase del 65%. Vamos en 17, 38, 59, 76. El primero que pasa. Ahí está el percentil 65. Entonces tomo el límite inferior más 65 sobre 100, porque esta vez base 100. Ya estamos dividiendo en 100 partes al conjunto. Menos el acumulado del renglón anterior 14 sobre la F sub I de ese renglón 4 por 0,48. Espero que ya con estos ejemplos se estén estudiando la fórmula, ¿no? Podríamos calcular también otro percentil, ya que tengo un pequeño espacio ahí. Por ejemplo, el percentil 88. Sí. Hay dos cálculos para hacer. Ya lo anoto. 141,75 y vemos que esté con 75, dice. Está bien.
porque hasta 142 entra. Sí, está bien. Bueno, y vamos a calcular ahora el último ya, el percentil 88. Si con ese terminamos. Ya terminó la clase, pero bueno, hagamos el último cálculo. Así que se lo lleven estudiado. El 88% para el percentil 88. Sí, estos dos cálculos de percentiles. A ver, díctenme ustedes esta vez. Miren, ya escribí mucho. Ahora ustedes. ¿Cómo harían el cálculo? Y ya terminamos ese ejemplo. Busquen el 88% o el primero que lo supere. Ay, no, 88. No, voy a cambiarle el valor. Pasa que otra vez me lleva al final, ¿no? Voy a poner uno para que trabajemos el intervalo anterior, que podría ser el percentil 81. Si acá le voy a cambiar el número, si no vamos a volver a trabajar con los datos del último, que ya lo habíamos hecho. Percentil 81, cambiamos el porcentaje. El primer valor de h menor que al que dé justo 81 o que lo pase por primera vez. ¿Cuál es? Muy bien. Acá está. Percentil 81. Con ese intervalo trabajamos, ¿sí? La fórmula empieza con el extremo inferior de ese intervalo. Pues ya lo estoy haciendo yo, quisiera que lo hagan ustedes. Más, ¿cuánto? Bien. Menos, fíjense, 28 sobre 2 por la amplitud. Esa es la misma. Listo, ahí está. Pueden sacarlo y termina los ejemplos. Hicimos tres estudios, ven, cuartiles, deciles, percentiles sobre un mismo cuadro. Que tenga dicta, ¿no? Así. Y este está hasta 142.52 está permitido, ¿ves? Y este da 49. Bien, bien. Ahí pueden copiarlo, chicos. Ejemplo de la teoría que capturaron recién. Cuartiles, deciles, percentiles, mediana. Y les paso una imagen de ejemplos del modo. Vieron que modo se los pasé en teoría. Acá les paso práctica. No, en la foto que les pasé, ahí estaba el ejemplo. No tengo. Bueno, la clase que viene lo hagamos, ¿sí? ¿Cuándo vienen de nuevo? A ver, ya estamos hoy en la cuarta clase de la semana, ¿o no? Sí, hoy en la cuarta. Ya va a ser la semana que viene.